Durante décadas, el apellido Beckham ha sido mucho más que una simple referencia futbolística o un ícono de la moda. Se ha erguido como un monumento a la perfección familiar, una maquinaria de relaciones públicas diseñada para proyectar una imagen de unidad absoluta, éxito y lealtad incondicional. David y Victoria no solo construyeron una fortuna, edificaron un estándar de vida que parecía impenetrable ante los escándalos que suelen destruir a las grandes dinastías. Sin embargo, toda estructura, por más sólida que parezca, tiene un punto de ruptura. Ese punto tiene nombre y apellido: Brooklyn Beckham. El primogénito, aquel que cargaba con las expectativas de heredar el trono de la influencia global, se convirtió sin querer en el catalizador de una de las crisis mediáticas más profundas de la historia de los Beckham. Todo comenzó a cambiar cuando Nicola Peltz entró en escena. No era simplemente otra novia de un joven famoso. Nicola es la hija del multimillonario Nelson Peltz, un hombre cuya fortuna hace que el imperio de los Beckham parezca un negocio familiar de barrio. Esta diferencia de poder adquisitivo y de estatus social en la élite neoyorquina cambió las reglas del juego. Por primera vez, los Beckham no eran los que dictaban los términos. La narrativa de la familia perfecta empezó a mostrar grietas cuando los preparativos para la boda del siglo en Palm Beach se transformaron en un campo de batalla de egos, malentendidos y silencios prolongados. No se trataba solo de un vestido de novia o de una lista de invitados. Era una lucha por el control del futuro de Brooklyn, y por extensión, del legado de la marca Beckham. La prensa británica, siempre voraz por un conflicto en la Casa Real del Pop, comenzó a notar que los gestos de afecto en redes sociales, antes constantes, desaparecieron de forma abrupta. Los likes de Victoria en las fotos de Nicola cesaron. Los comentarios de apoyo se enfriaron. Lo que en un principio fue catalogado como simples rumores de tabloide, pronto cobró fuerza de realidad cuando fuentes cercanas al círculo íntimo revelaron que la comunicación entre la madre del novio y la futura esposa era inexistente. La tensión alcanzó su punto máximo durante la boda, un evento de 3 días donde, según testigos presenciales, la distancia emocional entre los clanes era tan palpable como el lujo que los rodeaba. El conflicto no era solo estético, era ideológico. Victoria, la arquitecta de la marca familiar, veía como su hijo mayor se alejaba del centro de gravedad de los Beckham para orbitar en el sistema solar de los Peltz. Este distanciamiento no fue un accidente, sino una declaración de independencia. Brooklyn, quien durante años intentó encontrar su camino en el fútbol, el modelaje y la fotografía sin un éxito rotundo, encontró en el clan Peltz un nuevo refugio. Pero este refugio venía con un precio: la alienación de su propia sangre. La guerra familiar no se libró con gritos en público, sino con omisiones estratégicas. Cada foto familiar donde faltaba Brooklyn, cada evento de la marca Beckham donde él no aparecía, enviaba un mensaje claro al mundo: la unidad se había roto. Y mientras David intentaba mediar desde las sombras, manteniendo su rol de patriarca diplomático, la tormenta entre las dos mujeres más importantes en la vida de Brooklyn amenazaba con hundir el barco del prestigio familiar de una vez por todas. Para comprender por qué esta disputa no es un simple drama de tabloide, es imperativo seguir el rastro del dinero. Los Beckham poseen una fortuna estimada en cientos de millones, una cifra astronómica para cualquier mortal, pero que palidece cuando se compara con el imperio de Nelson Peltz. El suegro de Brooklyn es un titán de las inversiones con una fortuna que se cuenta por miles de millones. Esta disparidad financiera introdujo una dinámica de poder inédita en la vida de Brooklyn. Por primera vez, el apellido Beckham no era el más pesado en la habitación. Los Peltz no solo tienen más dinero, tienen una influencia política y empresarial en los Estados Unidos que Victoria y David apenas están comenzando a cultivar. Esta nueva realidad financiera creó una zona de confort para Brooklyn que sus padres no pueden controlar. Cuando Nicola y Brooklyn se mudaron a su mansión en Florida, el mensaje fue silencioso pero ensordecedor. Brooklyn ya no dependía de la asignación económica o de los contactos de su madre para mantener su estilo de vida. Nelson Peltz, conocido por ser un hombre de negocios implacable, ha acogido a Brooklyn bajo su ala, ofreciéndole una plataforma que, según los críticos, ha erosionado la lealtad del joven hacia la marca británica de sus padres. La guerra fría entre las familias se intensificó cuando trascendió que los Beckham no fueron sentados en la mesa principal durante la boda, un protocolo que en el mundo de la alta sociedad equivale a una declaración de guerra.
Victoria Beckham, siempre meticulosa con su imagen pública, se encontró en una posición vulnerable. Su marca de moda, aunque prestigiosa, ha enfrentado desafíos financieros significativos a lo largo de los años. El apoyo de su familia siempre fue su pilar, pero ahora, el miembro más visible de su descendencia parece haber jurado lealtad a un imperio rival. Los analistas sugieren que Nelson Peltz ve en Brooklyn un activo para expandir la presencia mediática de su propia familia, mientras que Victoria ve a Nicola como la persona que ha secuestrado la narrativa de su hijo. Esta lucha de titanes financieros ha dejado a Brooklyn en el medio, actuando como un puente roto entre dos mundos que se niegan a ceder terreno. La presión sobre Brooklyn es inmensa. Por un lado, tiene el legado de su padre, un héroe nacional en Inglaterra y un ícono global del deporte. Por otro, tiene la promesa de una vida de lujos inimaginables y una autonomía relativa lejos del escrutinio de la prensa británica, bajo la protección del clan Peltz. El distanciamiento no es solo emocional, es una reubicación estratégica de activos. Al alinearse con los Peltz, Brooklyn ha cambiado su nacionalidad mediática. Ya no es el príncipe de Inglaterra, es un aspirante a la aristocracia de los negocios estadounidenses. Pero este cambio tiene un costo personal, la fractura de los domingos familiares, de las vacaciones en el Mediterráneo y de la complicidad con sus hermanos Romeo, Cruz y Harper, quienes permanecen firmes en el bloque leal a Victoria y David. Uno de los puntos de fricción más dolorosos en esta saga es la búsqueda constante de Brooklyn por una identidad propia, una búsqueda que ha sido financiada y, en ocasiones, saboteada por su propio apellido. Desde muy joven, Brooklyn fue empujado hacia el centro de la escena. Intentó seguir los pasos de su padre en el Arsenal, pero el talento no fue suficiente para superar la sombra de una leyenda. Luego, Victoria intentó posicionarlo en el mundo de la moda y la fotografía editorial. Sin embargo, su primer libro de fotografía fue recibido con críticas feroces, siendo calificado por muchos como un ejercicio de nepotismo carente de técnica. Este fracaso público dejó una marca en la confianza de Brooklyn y sembró las semillas del resentimiento hacia él, modo en que sus padres gestionaban su carrera. Al casarse con Nicola, Brooklyn intentó reinventarse una vez más, esta vez como un entusiasta de la cocina y creador de contenido gastronómico. Pero incluso aquí, la sombra de su familia y la de su nueva esposa chocan. Mientras Victoria promueve una imagen de disciplina extrema y dietas estrictas, Brooklyn se muestra en redes sociales preparando platos costosos y relajados, a menudo bajo la producción de alta gama financiada indirectamente por los Peltz. Para Victoria, esta nueva faceta de su hijo carece de la clase y la dirección estratégica que ella ha pasado décadas construyendo. Para Nicola, es simplemente Brooklyn siendo el mismo, lejos de las exigencias perfeccionistas de su suegra. El conflicto de identidad de Brooklyn es el reflejo de una lucha generacional. Victoria y David construyeron su imperio desde abajo, con trabajo duro y una gestión de imagen férrea. Ellos entienden que un error puede costar millones. Brooklyn, nacido en la abundancia, parece no compartir ese sentido de urgencia o esa necesidad de validación profesional constante. Esta diferencia de mentalidad es lo que realmente separa a los padres del hijo. David ha intentado en varias ocasiones hablar con Brooklyn sobre la importancia de la perseverancia, pero sus palabras parecen caer en oídos sordos cuando Brooklyn tiene el respaldo total de una familia, los Peltz, que lo aceptan tal como es, sin exigirle que sea un ícono global cada día de su vida. La tensión alcanzó niveles críticos cuando Brooklyn comenzó a dar entrevistas donde, por primera vez, hablaba abiertamente sobre su nueva familia y cómo Nicola era su prioridad absoluta. En el código de conducta de los Beckham, la familia de origen siempre es lo primero. Estas declaraciones fueron interpretadas como una traición pública hacia Victoria. La respuesta de la ex Spice Girl fue el silencio, una táctica que ella domina a la perfección, pero que en este caso solo sirvió para alimentar las especulaciones. La brecha ya no era solo un rumor de pasillo, era una realidad documentada en cada entrevista y en cada publicación de Instagram donde el vacío dejado por los Beckham era llenado por la presencia imponente de Nelson y Claudia Peltz. En medio de esta tormenta de egos y finanzas, David Beckham ha tenido que desempeñar el papel más difícil de su vida, el de mediador silencioso. A diferencia de Victoria, cuya herida parece ser más personal y profunda debido a su estrecha relación previa con Brooklyn, David entiende el valor del pragmatismo. Para el ex capitán de la selección inglesa,
La marca Beckham es una institución que no puede permitirse un escándalo de desunión prolongado. David sabe que en el momento en que el público perciba a la familia como una entidad fragmentada, el valor comercial de su apellido comenzará a devaluarse. Por ello, detrás de escena, David ha sido el encargado de lanzar puentes, enviando mensajes de texto y organizando encuentros breves para evitar que el hilo se rompa definitivamente. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que incluso la paciencia de David tiene un límite. Se rumorea que hubo una confrontación tensa en la que David tuvo que hablarle a Brooklyn de hombre a hombre, recordándole que ningún individuo es más grande que el equipo, una filosofía que aprendió bajo el mando de Alex Ferguson. David ve con preocupación cómo Brooklyn se ha dejado envolver por una narrativa en la que parece un invitado en su propia vida, siempre un paso detrás de las ambiciones de Nicola y la sombra de Nelson Peltz. Para David, ver a su hijo mayor renunciar a sus raíces británicas para convertirse en un socialité de Florida es un golpe a su orgullo patrio y familiar. La diplomacia de David se puso a prueba durante el lanzamiento del documental de Netflix sobre su vida. Fue un momento crítico donde la familia debía presentarse unida ante el mundo. Las negociaciones para que Brooklyn y Nicola asistieran fueron, según se informa, tan complejas como un tratado de paz internacional. La presencia de la pareja en la alfombra roja fue analizada por expertos en lenguaje corporal, quienes notaron la rigidez de Victoria y la distancia calculada de Nicola. David, en el centro, sonreía para las cámaras, intentando vender la idea de que todo estaba bien. Pero las cámaras no mienten. La calidez que una vez definió a los Beckham se había transformado en una cortesía profesional, casi empresarial. Esta estrategia de contención busca evitar el efecto Harry y Meghan. Los Beckham han visto de cerca cómo la ruptura de un hijo con una institución poderosa puede generar un caos mediático incontrolable. David está decidido a que Brooklyn no se convierta en un paria de la familia, pero el precio de esa paz es un equilibrio precario. Mientras Nicola siga sintiendo que Victoria intenta controlar su imagen, y mientras Victoria sienta que Nicola está alejando a su hijo, David seguirá siendo el único pegamento que mantiene unida una estructura que amenaza con colapsar ante la mínima presión externa. Es una partida de ajedrez donde David está dispuesto a sacrificar piezas con tal de salvar a la reina y al heredero, que sigue para los Beckham y los Peltz. Estamos ante el nacimiento de una nueva forma de aristocracia mediática, donde las alianzas no se sellan con tierras, sino con seguidores y capital de inversión. La disputa entre Victoria y Nicola es más que un conflicto de suegras, es el síntoma de una transición generacional. Brooklyn Beckham es el primer experimento de lo que sucede cuando un hijo de la era digital decide que no quiere ser una extensión de sus padres. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿puede Brooklyn sobrevivir sin el respaldo de la maquinaria Beckham? Aunque el dinero de los Peltz es inagotable, la relevancia cultural es una moneda mucho más difícil de acuñar. Y hasta ahora, Brooklyn solo la ha obtenido por su apellido. El futuro de la marca Beckham depende de su capacidad para evolucionar. Victoria ha comenzado a mostrar signos de suavizar su postura, publicando ocasionalmente fotos antiguas de Brooklyn para apelar a la nostalgia y mantener el vínculo vivo ante el público. Por su parte, Nicola ha empezado a hablar de sus deseos de formar una familia, lo que convertiría a David y Victoria en abuelos. Un nieto podría ser la tregua definitiva o el nuevo campo de batalla. La posibilidad de que un nuevo miembro de la familia crezca bajo la influencia dominante de los Peltz en Estados Unidos es el mayor temor de Victoria, quien siempre ha querido mantener a su tribu bajo su estricta supervisión estética y moral. La lección de esta guerra familiar es clara. Ni siquiera el éxito más brillante puede proteger a una familia de las tensiones humanas básicas como el ego, el control y la búsqueda de independencia. Los Beckham nos han vendido un sueño de perfección durante 30 años, pero Brooklyn y Nicola han roto el hechizo. Al final del día, lo que vemos es una lucha por quién contará la historia. Será la historia de un hijo que encontró su propia voz lejos de unos padres controladores. ¿O será la historia de un joven perdido que cambió una jaula de oro por otra más grande? Mientras los abogados redactan contratos y los publicistas pulen comunicados, la realidad se filtra en los pequeños detalles. La guerra familiar de los Beckham es un recordatorio de que, en la cima del mundo, el aire es delgado y las relaciones son frágiles. Topline Estados Unidos seguirá monitoreando cada movimiento de esta dinastía. Porque en este juego de tronos moderno,
no se trata de quien tiene la corona, sino de quien sobrevive al escándalo con su imagen intacta. La marca Beckham es eterna, pero la familia, tal como la conocíamos, ha cambiado para siempre. El tiempo dirá si este es el final de un imperio o simplemente el comienzo de un capítulo mucho más oscuro y complejo. Para entender la profundidad de esta fractura, debemos retroceder al momento exacto en que la diplomacia se convirtió en hostilidad abierta, la elección del vestido de novia. En el mundo de la alta costura y las marcas de lujo, el hecho de que la nuera de Victoria Beckham no vistiera un diseño de su propia suegra fue interpretado como el insulto definitivo. Victoria, cuya marca de moda ha luchado años por ser tomada en serio en París y Londres, veía en esta boda la oportunidad perfecta para una validación global sin precedentes. Sin embargo, Nicola optó por Valentino. La explicación oficial fue técnica. El taller de Victoria no podía cumplir con los tiempos de entrega para el diseño soñado de Nicola. Pero en la alta sociedad, las explicaciones técnicas son a menudo disfraces para las decisiones políticas. Nicola Peltz no es una joven que necesite la aprobación de los Beckham para brillar. Su origen en una familia de la verdadera élite financiera estadounidense le otorga una confianza que quizás otras parejas anteriores de Brooklyn no tenían. Ella no buscaba integrarse a la marca Beckham, ella quería crear su propia marca junto a su esposo. Este choque de visiones fue el detonante de una serie de desaires que se filtraron a la prensa con una precisión quirúrgica. Se dice que Victoria se sintió desplazada durante la planificación del evento, relegada a un papel secundario en una ceremonia que, según su visión, debería haber sido el triunfo máximo de su familia. Por su parte, Nicola sentía que su suegra intentaba robar el protagonismo en su día especial, utilizando su influencia mediática para dictar cómo debía verse y sentirse la boda. La frialdad no se detuvo en el altar. Tras la boda, la pareja decidió residir permanentemente en los Estados Unidos, alejándose físicamente del epicentro del poder Beckham en el Reino Unido. Este movimiento fue visto por muchos analistas de imagen como el golpe de gracia. Brooklyn pasó de ser el hijo devoto que seguía a sus padres a todas partes, a ser el acompañante constante en el estilo de vida de los Peltz. La prensa comenzó a llamarlo el señor Peltz en un tono burlón, sugiriendo que había cambiado una jerarquía familiar por otra. Pero lo que parecía una broma mediática ocultaba una realidad dolorosa. La relación entre David y Brooklyn también estaba sufriendo. David, un hombre que valora la disciplina y la lealtad por encima de todo, se encontró en la difícil posición de defender a su esposa mientras intentaba no perder definitivamente a su hijo. Los rumores sugieren que hubo confrontaciones privadas donde David tuvo que recordarle a Brooklyn que, independientemente de su nueva vida, el respeto a la familia era innegociable. Pero el joven Beckham, atrapado entre la lealtad a su esposa y el deber hacia sus padres, parece haber elegido un camino de silencio incómodo. Esta no es solo una pelea de suegras y nueras. Es una lucha por la identidad de un joven que ha vivido toda su vida bajo la sombra de gigantes. Al unirse a los Peltz, Brooklyn encontró no solo amor, sino una estructura de poder que le permite ser alguien fuera del guión escrito por Victoria. Sin embargo, ese guión es lo que sostiene la fortuna y la relevancia de los Beckham. Al desafiarlo, Brooklyn no solo está arriesgando su relación familiar, sino que está poniendo a prueba la resistencia de un imperio que no tolera la disidencia interna.